Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Este lunes estamos desde Puebla Capital en la estación RA 78 en el programa Mujeres Poder entre Amigas con mi amiga Lulú Farrera. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, pues en este día que en la mañana estaba muy lluvioso, ¿verdad? Sí. Y ahora está como que un solecito por allí, muy suavecito, leve, que no se siente muchísimo calor, pero pareciera que va a llover otra vez. Agradable ahorita. Así es. Pero en la mañana sí, lluvioso. Sí, hacía un poquito de frío, ¿no? Claro. Sí. Y nos nuestra super invitada, Sí, la bravo. maestra Gracias. Ana Elena Domínguez, catedrática y psicóloga familiar. Sí, claro. Bienvenida, gracias Hola, que estás hola. con nosotros. Bienvenida, Es un Anita. gusto estar con ustedes otra vez. No, qué bueno. A nosotros nos da más gusto. Encantada. Y también un súper tema, ¿no? Sí, que traemos el día de hoy. Manejo de emociones. Así es, Perfecto. digo, para empezar, yo creo, para abrir boca, ¿sí? Podríamos decir, ¿qué son las emociones, no? Es todo lo que sentimos, lo que, pues, es un sinnúmero de situaciones, pero, Anita, quisiera que nos comentaras, Claro. ¿qué son las emociones? Les voy a comentar lo que es emociones, pero yo creo que quiero que se ubiquen primero claro. en esto. ¿Por qué, por ejemplo, dos personas que estudian la misma carrera en el mismo lugar, con la misma persona, a lo mejor una es exitosa y otra no? Fíjate. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Hay algo en la vida que se llama, y en el ser humano, que se llama habilidades blandas. Y esas habilidades blandas tienen que ver precisamente con todo lo que es las emociones y las relaciones que tenemos con otros. Las emociones, nos guste o no, son 100% de nuestra vida. Así es. Entonces la emoción, al ser tan importante, viene siendo la emoción un impulso. La emoción es un impulso, o sea, es una sensación que nos mueve. A todos nos mueve ese impulso. Claro. Y lo que yo siento en mi cuerpo no es etéreo, es realmente real. Yo puedo tener una emoción de miedo ahorita y sentirla terriblemente en mi organismo y sudar, ¿verdad? Y sentirme que la verdad me desquicio o a lo mejor, no sé, te da pánico. Correr, tengo pánico, en fin. Entonces, la emoción es ese impulso que se mueve, es ese impulso que te lleva a la acción. Es algo que definitivamente todos tenemos y hay muchos tipos de emociones. Claro, y por ejemplo, eso, lo que tú decías, que puede ser un pánico terrible, o sea, extremo, pero podría ser también alguien que está súper tranquilo y que no pasa nada, ¿no? O sea, eso que va de un extremo a otro, ¿no? Y un extremo a otro, y es con que, intensidad. Claro, pero esa intensidad tú la vas regulando. Y es esa respuesta psicofisiológica, ¿no? Que nos mueve, que nos hace entrar en acción, pero que también muchas veces decimos, ¿es mi herramienta o es mi arma? O ya de plano muchas veces son esos hilos que nos mueven, ¿no? Si realmente la emoción nos mueve o nosotros controlamos nuestras emociones, que es también ahí muy importante, ¿no? Es que es cierto, y es que, mira, nosotros tenemos que aprender a dirigirnos y a manejarnos por nosotros mismos. La emoción tú la sientes, pero no puedes estar todo el tiempo reaccionando con la emoción. Porque hay emociones como el miedo, como la tristeza, como la alegría. Hay muchas emociones. El enojo, la ira. La ira. Imagínate que tú estés todo el tiempo
expresándote por medio de tu emoción, pues te llevas a todos los que están alrededor. Tenemos que tener mucho control de nuestras emociones. ¿Qué es lo que te piden hoy en día, a lo mejor en los trabajos, ¿no? En el empleo? Te dicen que en las ofertas de empleo necesita una persona que tenga dinamismo, que sea innovadora, que tenga resistencia a la presión, para que precisamente tenga control de emociones, que sea líder, que tenga iniciativa, que tenga una buena actitud, una buena actitud. Y la actitud tiene que ver con las emociones. Exacto. Si tú te sientes mal, vas a tener una actitud absolutamente mala. Si te sientes bien, tu actitud va a estar bien. Tenemos que entender que lo que nosotros pensamos, nosotros sentimos. Todo pensamiento positivo genera un sentimiento positivo. Todo pensamiento negativo genera un sentimiento negativo. Entonces, ¿qué queremos proyectarle al otro? ¿Qué queremos hacer con el otro? ¿Qué queremos en la vida para nosotros, para nuestro éxito? Claro. El éxito está en que puedas manejar tus emociones, en que tengas buena actitud a pesar de las adversidades. Claro, Anita, pero perdóname, ¿qué tan fácil sería ese control de emociones? Porque digo, no es tan fácil, ¿no? O sea, hay gente y nos encontramos en el día a día con gente muy enojada, muy molesta, ¿no? O sea, vas manejando y te encuentras mucha agresividad. Y si le sumas el detonante del estrés, bueno, ya hay otra carga ahí más fuerte que hace que reacciones ya más intempestivo, de manera menos controlada. Y también, por ejemplo, lo que comentaba Anita hace rato, esa parte de cuando están haciendo el reclutamiento, la mayoría dice trabajo bajo presión, ¿no? Esa parte, y mucho tiene que ver, ya están manejando mucho las empresas esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? De Daniel Goleman. Como y tiene que ver mucho esto, ¿eh? La inteligencia emocional es todo. La inteligencia emocional es más importante que tu coeficiente intelectual. La inteligencia emocional es tu actitud, es saber resolver problemas, es saber tener relaciones inteligentes con otros. Pero antes de contestar la pregunta también de Lulú, es las sensaciones causan un actuar, una acción. Pero ¿cuántos miedos hay? ¿Cuántas emociones hay? Hay muchos. Pero, por ejemplo, para poder actuar bien hay que entender qué nos está pasando, hay que entender qué estamos viviendo. El miedo. El miedo es una sensación de angustia al futuro. ¿Quién de ustedes tiene ese miedo? Porque todo el tiempo está pensando en el futuro, qué pasará, qué va a suceder, y esa angustia al futuro, ahorita puedes entender que te va a dar miedo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tristeza? La tristeza es una sensación de pérdida del pasado. Así es. ¿Cuánto tiempo jalas tu tristeza? Porque si la jalas una semana, 2 semanas, bueno. Normal. Pero hay gente que jala su tristeza toda la vida. 1, 2 o toda la vida. Se vuelve depresión. Cómo se enferma. Mucho sufrimiento. Ahora, otra tercera que es muy, muy importante que decía Lulú es la rabia. Y la rabia es el enfado. ¿Por qué se da el enfado? Por algún obstáculo, por alguna amenaza que hay que no pudiste llegar a alcanzar lo que tú querías. Es decir, ¿cuánto tiempo quieres estar enfadada? Una frustración. Claro, una frustración. ¿Cuánto tiempo quieres estar enfadada? ¿Cuánto quieres estar, en contra de los demás, desquitándote del otro? Cuando el enfado tiene que caer en ti y tienes que entender que lo tienes que asimilar, desglosar, tragar, pero bien deglutido para que no afectes a otro. Y así, por ejemplo, una positiva sería la alegría, ¿no? Sí, que es la sensación de ganancia, de que ganaste algo, de que te fue en algo bien y puedes estar alegre. Pero lo que sí es que con las negativas como el miedo, la ira, la tristeza, no puedes durar viviendo en ellas. Claro. Porque si no, todo lo manejas con esas emociones y no te va a ir bien. Claro. Principalmente todas las emociones tienen cierta función, ¿no? Cierta razón de ser, ¿no? Como comentas, y lo importante aquí es no prolongar mucho las que tomamos como negativas, que son las que nos hacen sentir incómodos. Tienen su función para demostrar, por ejemplo, que algo no nos pareció, pero si ya pasaron días y sigues, no, es que tú me hiciste esto, es que sigo enfadada y sigo enojada, y eso ya pasó y todo eso, entonces pues ya esa emoción ya no tiene una función de expresar nada más algo que no te pareció, sino que ya vienes, como dice, arrastrando, y de ahí ya no te mueves y sigues anclado.
¿no? Mira, una emoción sí se tiene que demostrar. ¿Qué pasa si tú no demuestras la emoción que sientes? Entras como en una espiral. Sí, Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esta espiral? Tú empiezas a tener un pensamiento negativo, un sentimiento negativo y una acción negativa. Y constantemente estás pensando negativamente, sentimiento negativo, yo haría esto, haría el otro, claro, y actúas en forma diferente y sigues estando enojada. Claro. Tú tienes que aprender a manejar tus emociones y ahorita también diremos esto. Claro. Lo que yo quiero que entiendan es que, por ejemplo, todo el miedo llega a la angustia. Toda la tristeza llega a la depresión y toda la rabia, si no es bien canalizada, llega al resentimiento. Fíjate, sí, no, entonces cuidado con eso. Una pregunta, Anita, en base a lo que comentabas de que las emociones comienzan con una idea, ¿sí? Se transforma en un pensamiento y finalmente en una emoción. ¿Nacemos con emociones? Sí nacemos con emociones. Okay. Sí nacemos con emociones y se ha visto en estudios que se han hecho en Estados Unidos, en la Asociación Psicológica y Neurología, en donde se les pone a los niños, ¿sí? Una serie se les hace un estudio como un encefalograma con como catéteres, encefalogramas sí. cerebrales, y ahí se ve. Y ahí se ve de veras cuando hay ausencia de madre, cuando hay ansiedad de separación, cuando no se alimenta al niño a la hora que se tiene que alimentar, cuando está solo mucho tiempo, cuando lo dejan mojadito mucho tiempo. Fíjate. Y ahí se ha visto en esa serie de cuestiones cerebrales que han hecho en los estudios, cómo se altera y cómo cambia. Y cómo altera al niño el hecho de no tener cubiertas sus necesidades. Claro. Pero sí se habla de que hay emociones al nacer y se habla también de que hay cierta tendencia a tener emociones, tanto por el temperamento que uno tiene, tanto por el medio ambiente que uno vive. El temperamento sería de una forma muy particular para cada uno de nosotros y desde que nacemos ya lo traemos definido. El temperamento, sí, el temperamento. ¿Cuál sería la diferencia? Okay. El temperamento es adquirido. El temperamento, tú lo traes y es el colérico, apasionado, amorfo, nervioso, sensible. Hay mucho tipo, flemático, sanguíneo. Ese es el temperamento. ¿Y cuál es la diferencia con el carácter? El carácter es el que se va moldeando con respecto al ambiente donde vives. Pueden estar 5 hermanos en el mismo ambiente y uno es el más vulnerable y al ser más vulnerable, empieza a fallarle todo, ¿no? Y es asmático y tiene neurodermatitis atópica y empieza a tener una serie de cuestiones que a lo mejor los otros no tienen porque son diferentes. O simplemente el ambiente de mi casa es diferente al de Lulu, diferente al de Cintia. ¿Y qué es lo que sucede? Que el desarrollo de las emociones se da fluidamente. Entre mejor ambiente tengas y tengas más posibilidad de confianza para sacarlo, vas a ser más sano. Claro, por supuesto. Hay papás que no te dejan ni hablar y no chilles porque no eres, porque eres hombre. Porque eres hombre y cállate y ya vas a empezar y te hacen enojar y de todos modos no sacas nada. Obviamente, estas personas hasta físicamente les afecta. Sí, por supuesto. Sí, físicamente. Somatizan en enfermedades, ¿no? Como lo que tú decías. Todo se somatiza. Y se somatiza y soma. ¿Qué quiere decir las enfermedades psicosomáticas? Soma viene de cuerpo, y todo lo que es psico, pues viene de mente. Lo psicosomático es el estrés que tú sacas por medio de tu cuerpo, es la angustia, la ansiedad que tú sacas por medio de tu cuerpo. Y eso es continuo, eso es continuo. Y tenemos que tener muchos cuidados. Dicen, ¿no? Hasta los propios doctores dicen que todos los rencores causan tumores. Fíjate, todos los rencores causan tumores. Y es cierto, nosotros somos muy vulnerables, nosotros somos muy frágiles. Tenemos que cuidar nuestro organismo y nuestras emociones para no sentirnos mal todo el santo día de Dios. Así es. Las emociones reprimidas tienen que salir por algo y el cuerpo lo manifiesta de alguna forma, ¿no? Sí, cuando igual no puedes llorar, entonces te empieza a gripar. O te dura más la menstruación. O por algún lado tiene que salir y fluir, ¿no? Claro. Así es. Y es que de veras es algo importante. Mira, siempre las emociones están conectadas con algún suceso, ¿no? Sí, por supuesto. Viene el evento, viene el acontecimiento, y en ese momento, ¿me entiendes? En ese momento, por ejemplo, viene tu jefe
y te cae muy mal tu jefe. Sí. Y entonces proyectas que tu jefe es como un león. Ajá. Y de ahí viene Así te lo imaginas. y de ahí viene un quiebre. El quiebre es ¿qué pasaría? Es cuando tú te cuestiones, ¿qué pasaría con este hombre? ¿Qué me va a pedir hoy? ¿Qué me va a decir hoy? Me va a comer. Ajá, me va a comer. Ese es el quiebre. Y de ahí se tiene que generar una emoción a fuerzas. Sí, claro. Y esa emoción es de coraje, de odio, de decir no, porque otra vez viene él, de ¿no? frustración, y actúas con desesperación. coraje, con mal genio, criticando, sí. tratando de sacar 20,000 cosas porque no lo toleras, ¿no? De solo verlo ya te genera la incomodidad de todo eso, Exactamente, ¿no? o sea, es terrible. Y muchos pensamientos, ¿no? Que Sí. quizá dices, no, seguro está bien enojado. Ajá, y quizá el jefe ni Sí, está enojado. y el jefe ¿no? ni Sí. lo pela ni... Ajá, exacto. Entonces yo les pregunto, ¿no? A todos, ¿a cuántos leones tú les temes? ¿A cuántos leones tú les temes, no? De cualquier tipo, porque cuando tú le tienes miedo a ese león, tú tienes que aprender a tener una nueva emoción con esa persona. Esa persona es como tú. Por un puesto más alto no es más ni menos que tú. Así. Entonces, ¿cuántos leones tienes que reinventar? ¿Cuántos leones tienes que reinventar en tu cabeza, en tu mente, en tus emociones? Y sobre todo, de verdad, todas las emociones se aprenden, ¿sabes? Claro. Ay, Todas las emociones se aprenden. Eso está interesante. Ajá. Sí. Así que si tú aprendes a enfrentar la autoridad, a enfrentar el desánimo, a enfrentar el enojo, vas a sentirte mucho más sano. Más liberado, más... Sí, ajá. claro. ¿Y Claro. cómo se hace Te esto, desatoras. Anita? ¿Cómo se hace? Porque, Ajá. digo, es bien difícil, ¿no? Digo, Sí. control, pero ¿cómo la controlo? ¿Cómo nos vamos de frente luego, ¿no? Pensando y queremos transformar al león en gatito, pero a veces no se puede. Y nosotros mismos, ¿no? Caemos en eso. Sobre todo yo siento que con la ira, ¿no? La ira, a la gran mayoría nos cuesta mucho trabajo reconocerla primero. Yo creo que uno de los grandes problemas son reconocimiento de emociones, ¿no? No estamos acostumbrados a reconocer, ¿no? Sí, no. Y regularmente tenemos esa como que relación, digo, yo muchas veces lo he visto con mis pacientes, la cuestión de la comida, ¿no? O sea, todas esas emociones reprimidas, esos vacíos existenciales que existen. Ajá. Lo lo llenas tomamos con la comida. estamos enojados, Ajá. comemos, estamos O con contentos, alcohol, comemos. o Estamos con cigarro, todo. o con Exacto, algo, ¿no? De drogas, algún ¿no? lado que quieres Así es. rellenar Así es, ese pero- vacío. sí. Y muy pocas personas se detienen a ver, ¿a qué estoy sintiendo? ¿Estoy enojado? ¿O realmente estoy triste? Sí, ¿O realmente sí, estoy, sí. cómo estoy realmente? ¿Qué estoy sintiendo, no? ¿Por qué me viene, y de dónde me viene ese enojo? ¿O de dónde me viene esa tristeza? Pocas veces nos hacemos el alto para ver qué estoy realmente sintiendo, ¿no? Claro. Y ya nada más respondemos por impulso. Sí, Ujú. y es cierto, muy cierto lo que tú dices. Todo es comida. Sí, Ajá, ¿por qué? Pues sí. porque el alimento relaja, el alimento gusta, Comida, el alimento es un dulce. regalo, te regalan chocolates, te regalan mil cosas siempre sí. para hacerte sentir bien. Claro. Ajá. Sí. Y por qué una persona muchas veces come tanto o de más o en fin, pues precisamente es una forma como de autocompensarse. Claro. Es una forma de protegerse, ¿no? Así y es. tenemos que entender esta serie de emociones para ayudarnos a nosotros mismos. Desde pequeño, pues ya te, Definitivamente. ay, cállate, toma la paleta. Sí. ¿No? Sí. Toma el chocolate, pero cállate. O el Y bebé entonces vas llora y reprimiendo, comida. reprimiendo. Entonces ya sabes que cuando tienes una emoción y no la vas a sacar, entonces ¿cómo? Por O luego, y el supuesto. dulce. O así, Sí, ¿no? sí, los antojos, ¿no? Oye, Anita, pero esto que decías, ¿cómo aprendo? O sea, de una forma simple y sencilla, ¿no? Porque podría ser, digo, vas con un terapeuta que también es importante, Sí, ¿no? sí, sí. Porque las emociones no nos pegan igual a todos. Para mí puede ser traumático algo que para ti puede ser algo sencillo y sí. simple de salir. Lo que tú decías, en una misma familia no todos reaccionan de igual manera, ¿no? Exacto. Entonces, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ok, miren, hay dos cuestiones aquí. Tú expresas, a ver, cuando tú expresas la emoción, tú vas a entrar a la espiral que te dije. Tú expresas la emoción y en ese momento la expresión es de ira, vas a tener pensamiento con ira, sentimiento con ira y acción con ira. ¿Ok? Ese es cuando te expresas con la emoción. Pero ¿qué sucede cuando no te expresas desde la emoción? Ahí está la solución. Tienes que aprender a no expresarte desde la emoción. Ajá. Entonces, controlar tu emoción
sacarla y decirla, no, tú no me vas a poseer, vete fuera. Claro. Ajá. Pero entender que no me puedo expresar desde la emoción quiere decir que yo directamente con mi jefe, yo voy y le digo, ¿sabes qué? Me siento enfadada por esta situación. De la mejor forma. Ajá. Me siento enfadado. Me molesta tal cosa. Claro. ¿Sabes qué? Me siento, estoy de acuerdo me en siento eso. enfadado, hermano, porque la verdad tomaste mi coche sin permiso. La verdad, ¿sabes qué? Me siento enfadado porque tu pareja, me estás levantando falsos y no sabes ni cómo estuvieron las cosas. ¿Ok? O sea, realmente tienes tú que ponerle una etiqueta. Estoy enfadado, estoy triste, estoy deprimido. Cuando tú lo etiquetas así y tú lo expresas, no tienes por qué expresarlo en forma de espiral, dejando que tu cabeza no deje de pensar. Es que de la forma de espiral es como un bucle, ¿no? Sí. No deja de pensar tu cabeza. Lo odio, me cae gordo, quiero matarlo, que ojalá y salga y se muera. Voy a llegar y ojalá le voy a aventar el coche. Me dan ganas de decir que existe, que lo siga. ¿Me entiendes? Sí, y por eso supuesto. ese odio que estás sintiendo interior se siente Lo también. magnificamos, lo Ajá. impulsamos, Claro. no lo... Ajá. ¿Me entiendes? Y es que todo mundo así, te cae alguien mal o hizo algo en contra tuya Sí, ya, y quieres ya. medio matarlo y piensas cómo hacer para que le vaya mal. Sí, Sí, te vas definitivo. muy allá de lo que realmente era. Aunque nunca lo haces. Sí, claro, Pero claro. lo estás Sí, no, pensando. te estás alimentando con todas esas ideas de que... Sí, terrible. que Entonces, no- tú para no expresarte desde tu sensación, tienes que decir directo tu enfado con la persona que estás enfadada. Pero en el momento en que estás enfadado, O después. Sí, yo ajá. creo que Bueno, guardar puede- un poquito, hay gente que tranquilizarse habla y un se- poquito Hay y gente ya. que habla y se controla, hay gente que no. Hay que Sí. esperar a que estemos Ajá. mejor. Pero no se va a aliviar la rabia si no generas tú un pensamiento positivo para hablarlo. y te vas Y- guardando lo peor, ¿no? Con la Ajá, rabia. sí. Te vas guardando esas semillitas y ya cuando explotas, pero Claro. ya no puedes hacer nada. Eso es que, mira, exacto, eso es muy Sí. cierto. ¿Y qué sucede? Que esa emoción, cuando tú no la expresas, esa emoción, cuando tú no dices, me pasa esto, pero de la mejor forma de decirlo, tú haces un cortocircuito. Haces un cortocircuito en ti y no estás de acuerdo de lo que estás viviendo interiormente, no estás de acuerdo interiormente porque no sabes cómo manifestar. Claro. Pues miren, amigos, vamos a ir a una brevísima pausa. Estás Sí. aquí entre amigas, no te vayas, ¿sí? Vamos a regresar con un dato curioso. Las emociones pueden ser como un virus, ¿se contagian? No te vayas, regresamos. Sí, regresamos. Muy bien, regresamos. Somos una empresa enfocada en impulsar la felicidad, el conocimiento, aprendizaje, valores y educación para niños, jóvenes, adultos, pareja y familia. Nos enfocamos en concientizar que los cambios siempre son para evolucionar en la vida personal, emocional, física y profesional. Conocemos las necesidades de las mujeres y cómo empoderarlas. Deseamos que la mujer comience a amarse a sí misma y obtener los cambios personales para una mejor vida. Confiamos en nuestros mensajes y nuestras prácticas para que ellas adquieran cambios positivos en su vida y puedan desarrollarse como mujeres felices. Nuestro enfoque es hacer un sistema que mediante el aprendizaje emocional fomente una educación personalizada que potencie el desarrollo de cada mujer en su autoestima. THW México. Emociones positivas. Somos una empresa. Hola, mi nombre es Maite Galindo y quiero invitarte todos los días lunes a las 5 de la tarde a tu programa Entre Amigas Mujeres Poder por RA78. Tocaremos muchos temas como salud emocional, física, lo que es la sociedad, amigos, pareja, familia, etc. Quien me acompaña, mi querida Lulú Ferrera y Cintia Sánchez. No te lo pierdas todos los lunes a las 5 de la tarde, Mujeres Poder Entre Amigas por RA78. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de vuelta. Aquí. Continuamos Hola. y vamos a Con la el dato curioso. Sí, muy fíjense, interesante. ¿ustedes creen de alguna manera que las emociones se contagian? ¿Sí? O sea, ¿pueden ser como un virus? Pues, ¿qué creen? Que sí.
Sí, por ahí existen, espejo. sí, exactamente, ¿no? Esa parte de la neurona espejo. Las alteraciones, pues, del ánimo no solamente son individuales, ¿no? Pueden ser colectivas, ¿no? Y ahí es a donde vamos con esta situación de contagio. Las emociones, pues todos los seres humanos reaccionamos de igual forma. Reímos igual en México que en Alaska, o que en Rusia, o que en China. Lloramos igual, ¿no? Quizá no sean las mismas causas, ¿no? Los mismos efectos de esas emociones, pero sucede lo mismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando esta situación se contagia, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando simple y sencillamente a veces hay personas que de alguna manera decimos, ay, no sé por qué, pero hay algo que no puedo hacer clic con esa persona porque siempre que la veo se queja de todo, habla de todo el mundo, ¿no? Critica siempre, ¿no? Y entonces tú dices, o sea, mejor que ni me la encuentre, mejor que ni esté, porque al final, ¿no? Digo, aunque tú seas una persona de alguna manera, pues más positiva, ¿no? Sí. Como que poniente de Te malas, acaba, ¿no? ándale, ¿no? Te pone de malas aunque no entras directamente, o hay quienes sí, ¿no? Se prestan. Digo, yo lo he observado mucho, por ejemplo, en algunos trabajos, en oficinas, sobre todo en ¿no? el ambiente laboral. Sí, qué barbaridad sucede y seguramente a ti te ha pasado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que de alguna manera estás, ¿no? Platicando y, ¿no? Y lo que hablaban del jefe, ¿no? Y es que el jefe es bien malo, ¿verdad? Y se junta la otra persona, llega y dice, no, sí, el jefe. Y entonces se empieza a volver un ambiente en el trabajo pesado, ya no quieres ir, ya te cuesta trabajo hacer tu chamba, o sea, ya ni siquiera estás pendiente de lo que tendrías o deberías hacer, ¿no? Tu responsabilidad, sino que te dejas llevar por ese ambiente y al final ya ni quieres ir a trabajar y ya estás muy dañado, O ¿no? que te empiecen a criticar en el trabajo. Sí, Te empiezan a también. criticar, se hace una bola de nieve de críticas contra ti, te está criticando una segunda, tercera persona y ni te ni te Claro. conoce, Sí, pero con sí, tal de sí. quedar primero bien con la persona que empezó la crítica, Exactamente. ¿no? Hay un momento que te sientes tan incómodo Sí, porque sí, eres sí. tan criticado y no sabes ni por dónde Ni viene la por qué. crítica. Así Esto es bien es. importante. Fíjate que hoy en la mañana Sí. hubo un taller en de personas con discapacidad en la universidad. Y todos los alumnos estaban poniendo tanta atención a ese taller, nos hicieron vivir la discapacidad motora y nos hicieron vivir la discapacidad visual. Y de una forma pero tan bonita, ¿no? Sí, Tan bonita en el claro. sentido de sensibilidad, ¿no? Sí. Y de verdad, cuando ellos empezaron a platicarnos su historia cada uno, Sí. yo tenía un nudo en la garganta y veía yo que mis alumnos también tenían un Sí, nudo en la garganta sí, de esas sí, emociones que ellos te estaban pasando de su vida, transmiten. te transmitían esa emoción o muchas veces de tristeza, de amargura, porque pues siempre se les hace un lado a esas Claro, personas discapacitadas sí. y te hacían vivirlo. Y sí es cierto, todas las emociones se viven. Así Y es. aparte de que se viven, también es importante por eso entender que si yo soy una persona con emociones negativas constantemente, porque siempre estoy de enfadada, porque siempre estoy de mala, ¿sabes qué? Tú que me estás escuchando, lo Sí, puedes reaprender. Y tienes que claro. hacer algo por ti, porque si no al rato ese enfado te va a causar una enfermedad y ahí yo te pregunto, ¿valdrá la pena que Sí. alguien te haya hecho enojar y vives enfadado 1 año, 2 años, 3 años para que después caigas en una enfermedad? No, hombre. ¿Valió la pena? No, para ¿Valió? nada. Te estás Ese veneno es autocontaminando, terrible, ¿no? ¿no? Ese veneno Como es dicen, ¿no? Te estás tomando el veneno esperando que el tu otro propio muera, ¿no? veneno. Pero, no, Sí, te estás contaminando definitivamente. nada más tú en pensamientos, ¿no? Claro. Esa parte de pensamiento, cómo va, pues, de una u otra forma, alimentas de eso tus células, ¿no? Sí. De eso es toda la energía que llenas tu cuerpo, de cómo estás, cómo te sientes, qué transmites y en qué te estás tú como que enfocando o qué es lo que tú estás lleno de toda esa, diríamos, mala vibra y Pensamientos y es lo que también, dice, cae sí.
en enfermedad. Sí, pero fíjate que todo lo contrario a esto, ¿no? Hay gente que es muy positiva, o sea, que tiene pensamientos también que te dan ganas de estar con ella, que hasta le quieres abrazar, ¿no? Te levantón. Te cambia totalmente. Desde lo más negativo. Se llama resiliencia. Fíjate. Y hay personas que tienen, ¿me entiendes? Esa resiliencia que se pueden levantar de lo peor que les pudo haber pasado, ¿no? Que admiras a esta gente porque dices, híjole, ¿cómo le hizo para superar este problema? Y aparte siempre está de buenas. Sí, digo, es quizá verlo desde otra perspectiva y también eso se pega. Entonces, habría que rodearnos de más gente positiva, ¿no? Claro. Bueno, empezando con nosotros, ser empáticos. Lo que tú comentabas, mi querida Cinch, sobre las neuronas espejo, ¿sí? Estas células o estas pues de alguna manera también actúan pues para ayudarnos, ¿no? Claro. Es decir, si yo me río aquí mucho, pues es más probable que haya un ambiente pues más cálido, de más sonrisa, pero si yo estoy así muy seria, ¿no? Y aquí pues igual me van a decir, oye, ¿qué le pasa? Está enojada, ¿qué le hicimos? ¿O qué? ¿No? Empezamos a pensar muchas cosas y pues imagínense, ¿no? Sí. Es que las emociones sirven para decidir y para actuar desde nuestro ser. Por eso dice Lulu, estás con una persona completamente de malas, criticona, metiche, mentirosa, en fin, hay un momento en que te sientes mal si tú no eres así. Claro. Si eres así, te vas a sentir en tu familia, ¿no? Pero quien no, es complicado. Sí, claro. Entonces, las emociones tienen funciones y nos sirven para decidir, nos sirven para actuar. Imagínate decidir desde el enfado, o decidir desde el miedo, o decidir desde la tristeza. Por eso no nos va bien. Claro, Teníamos que empezar a tener un equilibrio para poder decidir. Entonces alguien se puede imaginar, pero es que yo todo lo que decido me sale mal. ¿Con qué ánimo lo hiciste? ¿Con qué emoción lo hiciste? Porque hiciste con una emoción de miedo, con una emoción de tensión, con una emoción realmente de tristeza, con una emoción de ira, te va a salir mal. O lo hiciste motivado, lo hiciste con ganas, lo hiciste de corazón, lo hiciste. Entonces ahí cómo va el resultado. Y ahora, y te voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque la emoción, aparte de decidir actuar, te lleva a conectarte con los demás. Claro. Si tú estás de malas y con un miedo espantoso, ¿cómo te vas a conectar con el otro? No buenas, de ningún tipo. Que andas vibrando, irradiando. Sí, ¿no? Claro. Y fíjate que aún desde la emoción de alegría o de felicidad, tampoco debes tomar decisiones. Claro. Porque vas a hablar demasiado y vas a prometer mucho y a la hora no vas a poder cumplir, ¿no? Claro. Entonces, todo esto desde un equilibrio. Claro, ¿no? Claro, bajo un equilibrio. Mira, las emociones cuando las sabemos dominar, nos van a ayudar a evolucionar. Así es. Vamos a ser mejores personas cada vez que generamos emociones. Pero no podemos solucionar desde nuestras emociones. Claro. No podemos decidir desde nuestras emociones. No podemos, tomar una decisión fuerte en el trabajo por las emociones. No, a esta no le doy trabajo, a este sí le doy trabajo porque me cae bien o porque me cae bien. No, mal, no es eso. Tienes que ser con cabeza fría, hacer a un lado tus emociones para poder decidir. Definitivamente no hay de otra, ¿no? Tenemos que aprender, ¿sí? Y lo primero yo creo que es a detenernos, ¿no? Y a ser, pues, también observadores, ¿no? Primero de nosotros mismos, porque es muy fácil observar a los demás, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos generando desde aquí adentro, pues, lo que está sucediendo afuera, ¿no? ¿A dónde estamos llevando nuestra atención, nuestra intención? Entonces yo creo que eso es muy importante. Insight, ¿y qué me está pasando? Porque estoy de cierto estado de ánimo, qué estoy pensando, por qué estoy proyectando eso, ¿no? Y estar pues dándote cuenta de qué es lo que sientes en ese momento, si tuviste un problema, si cómo estás canalizando todo lo que estás viviendo y cómo lo proyectas. Y es que por eso también decía que era muy importante la inteligencia emocional. Eso, fíjate que es algo muy importante. ¿Se desarrolla la inteligencia emocional? Sí, esa sí se va desarrollando la inteligencia emocional. Okay. A ver, tú tienes una inteligencia en donde se mide por diferentes coeficientes intelectuales y en fin, donde tú sabes si eres bueno a nivel abstracción, memoria,
muchas características de nuestras funciones superiores, ¿no? Pero hay una, que es la inteligencia emocional, que es cómo manejas tus emociones. Eso es otra cosa Es otra totalmente cosa muy diferente al diferente. IQ que tenemos. El inteligente emocional se maneja interiormente, sabe cómo controlarse, Sí. sabe cómo hablar, sabe cómo decir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay 5 cuestiones importantes. Uno es la autoconciencia. Yo me conozco, estoy consciente de qué me enoja, qué no me enoja, qué soy, qué no soy. Yo estoy consciente de... Si estoy consciente de que esto me hace enojar, trato de evitarlo o trato de controlarme y después hablo. Otro es la autorregulación. Yo me regulo en mis emociones y yo mismo voy actuando. A ver, estoy en 0, estoy en 100, estoy en 20, estoy en 80. ¿Cómo ando del 0 a 100? Estoy en mis emociones. ¿Cómo me controlo? Estando en 100, ¿te puedes bajar a 20? Uy, muy difícil. Que lo puede hacer. Sí, hay quienes lo pueden hacer. Poquitas. Sí, poquitas. Directores, gente que tiene mucha inteligencia emocional, lo debe de aprender a hacer, claro, ¿no? Otro es la motivación. Yo soy inteligente y yo me automotivo. Tú puedes motivarme a 1000 cosas, ¿me entiendes? Pero si yo no quiero automotivarme, no encuentro la solución de nada. Entonces yo me debo de automotivar. ¿Qué tanto me cuesta ser empático con otro? ¿Qué tanto me cuesta porque soy prejuicioso? ¿Qué tanto me cuesta ser empático porque soy egoísta, envidioso, porque no tolero al otro que tenga más, ¿no? Entonces, hay personas que son así, completamente desagradables y no pueden ser empáticas, porque todos chismosean y te sacan una palabra para comunicarlo a otra, ¿no? Y la última viene siendo cómo son tus habilidades sociales. Porque la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, empatía y las habilidades sociales son los pilares de esa inteligencia emocional. Fíjate. ¿Cómo me llevo con los demás? ¿Cómo te relacionas? Sí, Ahí está la clave, ¿no? No, hombre, pues es una maravilla saberlo, ¿no? Porque siempre lo damos por hecho o ni siquiera teníamos idea, ¿no? Sí. Ojalá ya ustedes escríbanos y cuéntenos sus historias, sus experiencias, ¿no? Sí, alguna pregunta también que tengan, digo, es Adelante. justamente el momento para hacerlo. Ajá. Sí. Muy bien. Que yo creo que es importante conectarnos entonces siempre con nuestra sensación corporal. Sí, claro. Y ¿sabes qué es el problema? Que nosotros nos sentimos mal, pero no nos conectamos. Yo puedo tener gastritis y pues ya me tomo una pastilla, colitis y me tomo otra, pero ¿de dónde vino la colitis? Claro. ¿De dónde vino la gastritis? ¿Qué no tienes resuelto? ¿Qué te está doliendo? ¿Qué te está doliendo? Y en el momento que tú hablas y dices, ¿sabes qué? Mira, pareja, me está doliendo esto y esto y esto. Me duele que no me expreses lo que sientes. Me duele que me estés a lo mejor criticando cuando no sabes ni de dónde viene mi estado de ánimo, ¿no? Creo que es bien importante el poder conectar primero con mi sensación. ¿Qué pasa? ¿Sí? Luego dale un nombre. Dale un nombre a esa sensación. Estoy enfadado. Estoy frustrado. Siento miedo. Siento esto. Siento el otro. Dale un nombre. Acepta que lo estás sintiendo en tu cuerpo. Acepta lo estás sintiendo y luego lo tienes que expresar. Yo siento esto porque mi hija no me da el tiempo suficiente como yo se lo doy. Yo siento esto porque mi marido es así asado. Yo me siento mal porque mi jefe no me toma en cuenta y tengo 1 año sin asistir a lo mejor a una junta de trabajo porque al señor le caigo mal. O sea, tú tienes que decir qué es lo que tú sientes en tu cuerpo para sacarlo automáticamente. Sí, porque si no, volvemos al punto, se va a quedar allí. O sea, las emociones, ¿no? Son como, se van a impactar directamente en el cuerpo físico. Yo las veo como que si fueran la punta de un iceberg, ¿no? Que se ve así un poquito, pero si tú te asomas abajo del agua, vas a encontrar trozos enormes de esas emociones y la última parte en la que se va a manifestar es en tu cuerpo físico. Claro. ¿no? Y entonces sí es muy, muy, muy importante, ¿no? Pero esta parte, fíjate, puede ser que yo solamente sepa reconocer una emoción de enojo. Hay personas que solo podrían reconocer enojo. Hay quienes podrían reconocer amor, hay quienes podrían reconocer tristeza, ¿sí? Pero ¿existen emociones básicas? Sí, sí existen emociones básicas. Y las emociones básicas son el miedo, la ira,
Ajá, la tristeza, la felicidad, el asco, la sorpresa. Ajá, que ahorita hablaremos de la felicidad, ¿no? Sí, pero claro. sí hay emociones que son básicas y que vienen causadas por algo. Sí, por sí, ejemplo, sí. el miedo. El miedo tiene relación con el rechazo, tiene mucha relación con la humillación, tiene mucha relación con el abandono. Si tú no te sacas de la idea acá de tu cabeza que le tienes pánico al rechazo, nunca vas a poder subir un peldaño. Claro. Porque siempre estás esperando, ¿qué tal si voy y me rechazan? Sí. ¿Qué tal si voy y me dejan? ¿Qué tal si voy y me pongo ansioso? ¿Qué tal si voy y estoy inseguro? ¿Qué tal si voy? ¿Qué tal? Ujú. Sí, ya estás llenándote de miedo, que Tú ni siquiera tienes- para si es Paraliza cierto. y no te permite actuar. Ajá. Claro. Pero yo les pregunto, por ejemplo, ¿el miedo existe? Ujú. Pues existe hasta que tú lo Ah, sientes. hasta o que tú no, lo sientes. O que dices. Debiera claro. ser en positivo. El miedo sería como una forma de defensa, ¿no? Es decir, ahí no me sobrevivencia, acerco, de sí. Claro. de Sí. prevención, pero Sí. siempre lo canalizamos como no me puedo atrever, no voy a poder, no, toda esa parte de miedo que genera Ok. la angustia y que te Futuro, estás mucho adelantando al futuro, futuro, sí. todavía no lo haces y no te permite atreverte a hacer las cosas. Sí. Entonces el miedo es producto del pensamiento. Claro. Porque yo nunca voy Sí. a tener ni los miedos que tiene Lulu, ni los miedos que tiene Cintia, ni los miedos que tiene mi hija, ni los miedos que nada. O a lo Claro. mejor ni tengo miedos, ¿no? Sí. Pero hay personas que viven angustiadas y viven en miedos profundos. No pueden salir ni de su casa, ¿no? Entonces, el miedo lo generamos nosotros. Es un producto entonces del pensamiento que se da por una indecisión o una duda. ¿Será Así es. o no será? ¿Sí o no? Sí. ¿Me pasará o no? Y ahí Sí, te quedas claro. en esa duda y empiezas empieza a haber ansiedad, empieza a haber angustia, empieza a haber depresión, Esa empieza a haber incertidumbre. una serie de cosas y manifestaciones internas gracias a ese miedo que sientes. Claro. Anita, ahorita se me vino a la mente, sí, vamos a ir a un breve corte, pero vamos a regresar. Fíjense, mi pregunta, aquellas personas, ¿no?, que son delincuentes, ¿sí?, que son personas muy frías, ¿tienen emociones? Vamos a regresar con esta pregunta que se me hace muy interesante. Sí, claro. No que te sí. vayas, estamos aquí entre amigas. Ah, sí. Hola, mi nombre es Maite Galindo y quiero invitarte todos los días lunes a las 5 de la tarde a tu programa Entre Amigas Mujeres Poder por RA78. Tocaremos muchos temas como salud emocional, física, lo que es la sociedad, amigos, pareja, familia, etc. ¿Quién me acompaña? Mi querida Lulú Farrera y Cintia Sánchez. No te lo pierdas todos los lunes a las 5 de la tarde, Mujeres Poder Entre Amigas por RA78. Te esperamos. Somos una empresa enfocada en impulsar la felicidad, el conocimiento, aprendizaje, valores y educación para niños, jóvenes, adultos, pareja y familia. Nos enfocamos en concientizar que los cambios siempre son para evolucionar en la vida personal, emocional, física y profesional. Conocemos las necesidades de las mujeres y cómo empoderarlas. Deseamos que la mujer comience a amarse a sí misma y obtener los cambios personales para una mejor vida. Confiamos en nuestros mensajes y nuestras prácticas para que ellas adquieran cambios positivos en su vida y puedan desarrollarse como mujeres felices. Nuestro enfoque es hacer un sistema que mediante el aprendizaje emocional fomente una educación personalizada que potencie el desarrollo de cada mujer en su autoestima. THW México. Emociones positivas. Ya estamos de vuelta acá con la pregunta de Lulú, muy interesante. Y a ver, Anita. Mira, Anita. sí hay personas que tienen muchísimo menos sensibilidad a cualquier emoción. Ujú. Y sí hay personas que les falla tener valores y les falla tener ese contacto con otros a nivel positivo. Y aquí empiezan a haber muchos trastornos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los psicópatas, que son los que secuestran y hacen una serie de cosas que tú no das crédito que lo hagan, pero que de alguna forma su interior, ¿sí?, su interior no está acostumbrado a ser empático, amable, y esto es como un tema complicado porque también aquí Claro. entra la psiquiatría, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Oye, pero una de las emociones que yo creo que la gran mayoría buscamos en la vida, sí, es la felicidad, que es Así una es. emoción básica. Sí, sí, Hay sí, países que se han calificado como los más Más felices del felices. mundo, Ajá, ¿no? ajá, ajá. Dinamarca, por ejemplo, y algunos otros países del norte
del norte del mundo. Ajá. ¿Qué pasa con la felicidad, mi querida Anita? Pues mira, yo creo que cada quien tiene un concepto de lo que es la felicidad. Sí, Para mí claro. la felicidad es una vida lograda. Ajá. Sí. Para mí la felicidad es una interpretación de la interpretación de mi realidad, ¿no? Cómo soy. Es como esa obra de arte de tus talentos que has podido lograr, que poco a poco vas fomentando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos basando ahora? En este mundo, de verdad, sufrimos un gran vacío. Sí. Y es un gran vacío, de veras, un gran vacío espiritual, en lo que se trata de llenar todo, o comiendo, o con relaciones, ¿no? Con o cosas con materiales. Satisfacciones corporales, Sí, con sí. a lo mejor tomar alcohol y muchas cosas materiales, Placeres ¿no? momentáneos. Exactamente. Sí, Y claro. todo esto sustituye el sentido de la felicidad. Lo sustituye, ¿me entiendes? Tú crees que eres feliz y te pones a tomar y tomar, crees que eres feliz y te drogas, crees que eres feliz y sales criticando a otros, eres feliz y le robas el dinero a otros. Entonces hay que entender ese vacío de veras espiritual que estamos sucediendo y que no podemos permitir que pase en nuestra persona, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Hay personas que viven enganchadas en el pasado. Viven enganchadas en el pasado. Son los depresivos, los amargados, los resentidos. Y hay personas que viven de verdad enganchados no en el pasado, sino en el futuro. Son los ansiosos. Sí, Ajá. claro. ¿Cuál es la enfermedad del siglo XXI? Ajá. La enfermedad del siglo XXI es la depresión y la ansiedad. Claro. Gente que está enganchada o en el pasado o en el futuro, pero no vive el presente. Sí. Entonces la felicidad es vivir el presente. ¿Ustedes saben que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden? No nunca suceden. Ajá, Fíjate. nunca suceden. Imaginamos, ¿y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Ese 90% nos hace sentirnos con la mente en el futuro o con la tristeza del pasado. Entonces es bien importante saber que la felicidad es tener un orden de ideas. Claro. La felicidad es tener una perseverancia en lo que quieres alcanzar sin lastimar a otros. Es aprender diariamente algo, es tener conocimiento y sobre todo es tener un proyecto de vida. Exacto. Un proyecto de vida. Ajá. Porque estamos, como mencionas, no estamos aquí, estamos enganchados en el pasado, que no nos permite avanzar, o en el futuro, pero eso nos impide vernos a nosotros mismos. Estamos como que haciéndonos las ideas de qué va a pasar, o qué viví, que hubiera querido vivir y no viví, y entonces no estás disfrutando lo que estás haciendo en el momento, ni dándote cuenta para qué estás en este momento. Y como dices, ese sentido de vida, el hacer trascendencia con nuestros actos, ¿no? Claro. Esa parte que no estamos logrando o no nos estamos enfocando en eso, ¿no? Esperando cosas que a lo mejor no suceden, como comentas, o que ya pasaron y no vamos a poder cambiar. Sí. Yo creo que hay algo que de veras te hace feliz, tener una actitud positiva. Claro. Que de lo negativo trates de ver lo positivo. Y esta actitud positiva tiene que ver mucho con algo que voy a hablar, que es el perdonar. El perdonar no te hace vivir feliz. El no perdonar no te hace vivir feliz. Claro. ¿De dónde viene la palabra perdonar? Viene de perder, de perder lo que tenemos que soltar, de perder amargura, de perder veneno, de perder odio. Y donar, ¿qué es dar? ¿No? Es dar amor, es restaurar, es darnos amor y darlo al otro. Y de verdad esta palabrita de perdonar, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta hombre, trabajo? Sí, pero es la que genera 1001 enfermedades. Sí. Por no perdonar tenemos 1000 odios hacia los demás. Por no perdonar viene el resentimiento. Por no perdonar viene la venganza. Por no perdonar viene todo. Todo lo negativo. Todo lo negativo que a nosotros nos hace vivir esa espiral de la que hablaba, de pensamientos negativos, sentimientos negativos y acciones negativas. Claro. Entonces creo que hay que aprender a perdonar. Y cuando tú aprendes a perdonar, tú sueltas lo que ya no te interesa para vivir tu presente adecuadamente y donas lo que sabes que tu corazón puede dar, ¿no? Claro. Decía mi papá, la felicidad es buena salud y mala memoria.
No, hombre, pues eso muy está buena buenísimo. frase. ¿De verdad? Mala salud y Buena buena salud. memoria, fíjense. De veras que sí, No, y hombre. creo que debemos preocuparnos Claro, por nosotros claro. mismos. Nos preocupamos horriblemente por nuestro celular y si no lo traemos, si no vemos los hombre, es WhatsApp, una angustia. necesitamos que nos morimos, nos Sí, apuramos sí. terriblemente para ver el Sí, Facebook, sí. ¿sí? Esos son nuestros Pero apuros. ¿quién se dedica tiempo para ver cómo andan sus emociones, cómo andan sus hombre. actitudes y cómo anda su salud? Sí, Creo que no, por ahí tenemos que pensarle bien. Yo creo que esta Sí. semana lo debemos tomar como tareita, ¿sí? Ir Tratar- con esa frase que, Sí. que comentó. Repítenos la frase, Anita, Sí, está estuvo muy La, buena. la felicidad es buena salud Y mala memoria. Pues Pues hay que mientras- practicarlo. Ajá. Sí, No te definitivo. acuerdes de lo que te hacen. Sí, pues mientras esto sucede y lo ponemos en práctica día a día, nos vemos el próximo día lunes Así es. aquí en Mujeres Poder entre Amigas Entre Amigas. a las 5 de la tarde, ¿sí? Ajá. Con mi querida Maite, te mandamos un Maite, besote, te te extrañamos, extrañamos te mucho, nos extrañamos. haces falta. Mi preciosa Maite. Y les agradecemos Muchas mucho. gracias a todos Gracias. por acompañarnos y gracias a Muchas Anita. gracias, Hermoso el Anita. tema, Te siempre un agradecemos gusto, mucho. Anita. Con ¿Sí? muchísimo Siempre un gusto. gusto. Que Gracias. tengan Gracias. una Gracias a excelente ustedes. semana. Trabajen Bye, sobre bye. eso. Bye. La música, motor de generaciones que ha trascendido a otras. Ra 78, la música del ayer y hoy, presente.